Le regalé a mis padres un crucero de lujo de 5 días por California conmigo. Cuando los recogí en el aeropuerto, mi hermana perezosa llegó con ellos para ir en mi lugar. Mi padre soltó una risita. Pensamos que tu hermana necesitaba un poco de aire fresco. Estoy seguro de que no te importa. Solo sonreí. Ellos tuvieron una pequeña sorpresa cuando regresaron. Pensamos que tu hermana necesitaba un poco de aire fresco. Ella va con nosotros en vez de ti. Estoy seguro de que no te importa, dijo mi papá con esa risa despectiva que conocía demasiado bien, mientras mi hermana Jane arrastraba su maleta a través de la terminal del aeropuerto de San Francisco, llegando desde Denver. Me quedé paralizado. El cartel de bienvenida que había hecho se cayó ligeramente de mis manos. Este crucero de lujo, el que pasé meses planeando y ahorrando para poder disfrutar, iba a ser mi oportunidad para finalmente conectar con mis padres. En cambio, aquí estaba, viendo cómo mi hermana desempleada robaba mi lugar sin siquiera un gracias. Mi nombre es Mark Allen Thompson, y a mis 35 años he construido una vida exitosa para mí en San Francisco, lejos de las constantes decepciones de mi familia. Ahorré casi un año para poder costear este crucero de 5 días, trabajando en proyectos adicionales y renunciando a mis propias vacaciones, la suite presidencial, el paquete de comidas premium, las excursiones exclusivas. Elegí cuidadosamente cada detalle para hacerlo perfecto. Perfecto para los 3 de nosotros, yo, mi papá y mi mamá. No para mi hermana de 37 años que todavía vive en el sótano de sus padres jugando videojuegos todo el día mientras ellos pagan sus cuentas. Cuando les dejé llenar los formularios en línea para el viaje que yo había pagado, nunca imaginé que pondrían el nombre de mi hermana en vez del mío. Jane se marea si se sienta en la parte trasera, anunció mi papá, ya guiándola hacia el asiento del pasajero de mi coche de alquiler. Mi mamá se quedó callada detrás de ellos, evitando mi mirada como siempre hacía cuando realizaban este tipo de trucos. Vi cómo Jane se tiraba en lo que debería haber sido mi asiento, sacando inmediatamente su teléfono para revisar sus notificaciones de juegos. Los documentos del crucero en mi bolso de repente se sintieron pesados. Todas esas reservas de cenas cuidadosamente planeadas y excursiones que había reservado, ahora inútiles. La línea de cruceros necesita un aviso previo para cambios de pasajeros, dije en voz baja, sabiendo que no importaría. Mi papá hizo un gesto con la mano de manera despectiva. Oh, ya nos encargamos de eso hace semanas. Solo transfirieron tu lugar al nombre de Jane. El resort confirmó todo ayer. La forma casual en que lo dijo, como si reemplazarme fuera lo más natural del mundo, hizo que mi estómago se retorciera. Apreté con más fuerza las llaves del coche, sintiendo el metal clavarse en mi palma mientras forzaba una sonrisa. Una parte de mí sabía, mientras estaba ahí parado en esa terminal llena de gente, que este momento cambiaría todo. Las familias felices corriendo por allí, la charla animada de los vacacionistas, todo me parecía una burla cruel de lo que este viaje se suponía que iba a ser. Mientras cargaba su equipaje en el maletero, pude escuchar a mi papá ya contándole a Jane sobre los tratamientos de spa que había reservado para lo que se suponía iba a ser nuestro domingo a bordo. El trayecto hasta el puerto fue como ver una película de mi vida en repetición. Cada señal de kilómetro me traía otro recuerdo de ser desplazado por Jane. Creciendo en Denver, nuestros roles estaban claramente definidos. Jane era la que necesitaba apoyo, mientras que yo era el que podía manejar las cosas por mi cuenta. Cuando conseguí una beca completa para la universidad en San Francisco, mis padres apenas lo notaron porque estaban demasiado ocupados consolando a Jane sobre su última entrevista de trabajo fallida. Cuando conseguí mi primer puesto ejecutivo, la única respuesta de mi papá fue preguntar si podía enviar más dinero para ayudar con el equipo de videojuegos de Jane. Intenté todo para ganar su aprobación. Cada logro, cada hito, era otro intento de demostrar que valía su atención. Mi departamento en Pacific Heights, en San Francisco, el cual había trabajado 60 horas semanales para poder pagar, estaba vacío más fines de semana de los que me gustaría admitir, porque siempre volaba de vuelta a Denver, tratando de estar allí para las cenas familiares que inevitablemente se convertían en celebraciones de los últimos logros de Jane. Tu hermana está pensando en tal vez tomar algunas clases en línea, decía mi papá con entusiasmo, mientras mi reciente promoción pasaba sin mencionarse. Mi mamá simplemente se quedaba allí, asintiendo, lanzándome miradas disculpatorias que no significaban nada sin acción detrás de ellas. Este crucero se suponía que sería diferente. Pasé meses planeando cada detalle, imaginando lo orgullosos que estarían cuando vieran la suite de lujo que había reservado, lo impresionados que estarían con los restaurantes exclusivos que había apartado. Seguía imaginando la cara de mi papá cuando viera el balcón privado con su propio jacuzzi. La reacción de mi mamá al paquete premium de vinos que había organizado. Por una vez, pensaba que me verían, realmente me verían, y entenderían cuánto había logrado, lo lejos que había llegado. En cambio, aquí estaba, escuchando a Jane quejarse sobre el aire acondicionado del coche, mientras mi papá me recordaba que manejara con cuidado porque tu hermana se marea en los coches. El volante de cuero se sentía resbaladizo bajo mis palmas sudorosas, mientras nos acercábamos al área del puerto. A través del espejo retrovisor, pude ver a mi papá mostrándole fotos de la suite en su teléfono. La suite que había pasado incontables horas extra en el trabajo para poder pagar. «Mira esta piscina infinita», exclamó. «Es justo lo que necesitas para relajarte, cariño». Apreté con más fuerza el volante, preguntándome si siquiera notarían las lágrimas que estaba intentando contener. La peor parte ni siquiera era perder mi lugar en el crucero.
Era darme cuenta de que probablemente ya habían planeado este cambio semanas atrás, sin considerar nunca cómo me haría sentir. El terminal del crucero se alzaba frente a nosotros, su enorme estructura blanca brillando bajo el sol de California. Mi papá estaba prácticamente saltando de emoción mientras descargaba su equipaje, mientras Jane ni siquiera se molestaba en ayudar, demasiado ocupada texteando a sus amigos de juegos sobre sus próximas vacaciones. Vi cómo uno de los portadores llevaba sus maletas, mientras mi bolso de viaje cuidadosamente empacado seguía intacto en el maletero. El bolso que había llenado con nuevos bañadores y sandalias, planeando para cenas a las que nunca asistiría, recuerdos que nunca haría. Tomarán muchas fotos, ¿verdad? Me oí preguntar. Mi voz sonando vacía incluso para mis propios oídos. Actualización. Le regalé a mis padres un viaje de lujo de 5 días en un crucero por California conmigo. Cuando los recogí en el aeropuerto, mi hermana perezosa llegó con ellos para ir en mi lugar. Mi padre soltó una risita. Pensamos que tu hermana necesitaba un poco de aire fresco. Estoy seguro de que no te importa. Solo sonreí. Ellos tuvieron una pequeña sorpresa cuando regresaron. Mi papá ya estaba rebuscando en su bolso sus pases de a bordo, los que originalmente había reservado a mi nombre. Oh, claro, te mostraremos todo cuando regresemos, respondió sin levantar la vista. Mi mamá al menos tuvo la decencia de verse incómoda, cambiando el peso de un pie a otro mientras se quedaba allí. Gracias por el paseo, cariño, murmuró, antes de que mi papá la llamara para que manejara el proceso de check-in. Me quedé quieto en el sitio, mirando cómo pasaban por seguridad. Jane se volteó una vez, no para agradecerme, sino para preguntarme si había recordado empacar sus pastillas para el mareo en su equipaje de mano. Las mismas pastillas que había empacado para mí, ahora transferidas a su bolsa sin que yo lo supiera. A través de las ventanas de la terminal, pude ver el enorme crucero, su casco blanco e impecable extendiéndose hacia el cielo. El barco en el que pasé meses investigando, leyendo todas las reseñas, estudiando los planos del barco hasta altas horas de la noche para elegir la ubicación perfecta de la suite. A medida que desaparecían en la terminal, sentí algo dentro de mí cambiar. Años de dolor tragado, de rabia reprimida, de tratar de ser el buen hijo que nunca se queja, todo se cristalizó en un solo pensamiento claro: se acabó. Se acabó intentar probar mi valor a personas que nunca lo verían. Se acabó competir con una hermana que ni siquiera tiene que esforzarse. Se acabó ser el pensamiento posterior en mi propia familia. Al subirme al coche de alquiler, tomé una decisión que cambiaría todo. Si mi familia quería actuar como si no existiera, finalmente les daría lo que querían. Silencio total. Sin llamadas, sin mensajes, sin correos electrónicos. Que disfruten su crucero. Sería lo último que recibirían de mí. Al alejarme de la terminal, pude verlos en mi espejo retrovisor, ya riendo y conversando mientras se dirigían hacia sus vacaciones. Mis vacaciones. Pero por primera vez en mi vida, su felicidad no me hizo sentir pequeño. En cambio, me hizo sentir poderoso porque sabía algo que ellos no sabían. Esta sería la última vez que me darían por sentado. La primera llamada de mi papá llegó solo unas horas después de que zarparan. La suite es hermosa. Cariño, a Jane le encanta el balcón privado. Deberías ver lo relajada que se ve ya. Su mensaje de voz estaba lleno de detalles sobre lo mucho que mi hermana estaba disfrutando las comodidades que yo había pagado. Lo borré sin responder. La segunda llamada llegó durante su primera cena en el restaurante de alta gama que había reservado meses antes. La carne de Wagyu es increíble. Tu hermana dice que es la mejor comida que ha tenido en su vida. Borré. Al tercer día de su crucero, los mensajes de mi papá empezaron a tomar un tono ligeramente confundido. Mark Allen, ¿por qué no contestas? Te enviamos unas fotos del día en el spa. El masajista dijo que era justo lo que Jane necesitaba para su dolor de espalda relacionado con los juegos. Mi mamá dejó un mensaje de voz incómodo, lleno principalmente de silencios incómodos y una esperanza a medias de «espero que estés bien». Jane, predeciblemente, no se molestó en llamar. La imaginé tumbada en el sillón del balcón que había elegido, probablemente quejándose de que el océano estaba demasiado ruidoso mientras jugaba en su teléfono. Me sumergí en el trabajo esa semana, quedándome hasta tarde en la oficina, asumiendo proyectos extra, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada mientras sucedía todo eso en el barco. Pero cada notificación en mi teléfono, cada nuevo mensaje de voz, me traía una nueva ola de ira. Las fotos que seguían enviando eran lo peor, mi hermana posando frente a la piscina infinita con la que soñaba nadar, mis padres sonriendo en la cena a la luz de las velas que había planeado como un momento especial con ellos. Cada imagen era como un cuchillo girando en mi estómago, pero también fortalecía mi determinación. Cariño, ya estamos en casa, decía el último mensaje de voz de mi papá. Jane tuvo un tiempo maravilloso. Era justo lo que necesitaba. Tenemos tantas historias que contarte. Llámanos. Miré mi teléfono, recordando todas las veces que me apresuré a devolver sus llamadas, desesperado por su aprobación. No esta vez. Esta vez, sus llamadas se quedarían sin respuesta, sus mensajes sin leer. Mientras bloqueaba sus números uno por uno, sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. El hijo que daban por sentado, el que siempre respondía, siempre aparecía, siempre trataba de complacerlos, ya no estaba. En su lugar estaba alguien nuevo, alguien que finalmente entendía su propio valor.
2 semanas después de su regreso, los intentos desesperados por contactarme aumentaron. Mis padres comenzaron a llamar a mi oficina, lo que llevó a mi asistente a informarles educadamente que no estaba disponible. Intentaron enviarme correos electrónicos, textos desde diferentes números, e incluso se pusieron en contacto a través de mis primos en las redes sociales. Cada intento chocó contra el mismo muro de silencio. Los mensajes de mi papá se volvieron cada vez más frenéticos. Mark Allen, esto no es como tú. Estamos preocupados. ¿Qué pasa? ¿Por qué está siendo tan difícil con esto? Me concentré en reconstruir mi rutina sin ellos. Ya no había vuelos apresurados los fines de semana a Denver, ya no había largas llamadas escuchando los logros de Jane en los videojuegos, ya no me obligaba a sonreír en cenas familiares donde me sentía invisible. Redecoré mi apartamento, reemplazando fotos familiares con arte que me gustaba. Me uní a un grupo de senderismo. Comencé a tomar clases de cocina. Llené mis nuevos fines de semana libres con cosas que me hacían feliz. El peso constante de tratar de ganar su amor comenzó a levantarse, dejándome sentir más ligero que nunca. Tu hermana está muy molesta, decía el último correo de mi papá. Dice que eres egoísta, que arruinaste las lindas vacaciones familiares que tuvimos. Me reí en voz alta ante eso, un sonido amargo y agudo que resonó en mi cocina vacía. La pura audacia de eso era casi impresionante. Ellos me robaron mis vacaciones, me reemplazaron sin pensarlo 2 veces. ¿Y ahora yo era el egoísta? Algo en ese correo lo selló todo para mí. Era típico de ellos, torcer la situación para hacer de Jane la víctima, para hacerme a mí el villano por finalmente ponerme de pie por mí mismo. Mi mamá intentó otro enfoque, dejando un mensaje de voz que en realidad reconocía que algo estaba mal. Cariño, si esto es por el crucero, bueno, tal vez deberíamos haberlo manejado de otra manera. La sutil subestimación era tan típica de ella, siempre viendo el problema, pero nunca lo suficientemente valiente para abordarlo realmente. Demasiado tarde. Agregué su nuevo número a mi lista de bloqueados, sintiendo un pequeño dolor, pero superándolo. Cada vez que me negaba a involucrarme, cada llamada que no devolvía, cada mensaje que borraba, sentía como si estuviera reclamando una parte de mí que había entregado años atrás. 3 meses después de mi silencio, la fachada de mi papá finalmente se rompió. Su último mensaje de voz fue diferente, crudo, emocional, sin las excusas habituales para Jane. Mark Allen, su voz se quebró. Ahora lo entiendo. Actualización. Les di a mis padres un viaje en un crucero de lujo de 5 días por California conmigo. Cuando los recogí en el aeropuerto, mi hermana perezosa llegó con ellos para ir en mi lugar. Mi padre se rió. Pensamos que tu hermana necesitaba aire fresco. Estoy seguro de que no te importa. Solo sonreí. Tuvieron una pequeña sorpresa cuando regresaron. Parte 3. Mark Allen. Su voz se quebró. Ahora entiendo. Las tripulaciones. Te las quitamos. Trabajaste tanto para darnos algo especial y nosotros simplemente no pensamos en cómo te afectaría. Siempre te dimos por sentado porque eras el fuerte, el exitoso. Pensamos que no nos necesitabas como Jane. Ahora veo lo equivocados que estábamos. Mi madre siguió con su propio mensaje, su voz cargada de arrepentimiento. Cariño, he sido una cobarde. Todos estos años, vi a tu padre y a tu hermana menospreciar tus logros y nunca me puse de pie por ti. Dejé que sucediera porque era más fácil que mover el bote. Merecías algo mejor de mi parte. Merecías algo mejor de todos nosotros. Por primera vez, escuché un dolor real en su voz, no solo incomodidad. La respuesta más reveladora vino de Jane, completo silencio. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de lo que había hecho. En su mente, probablemente todavía se veía a sí misma como la víctima, pero su silencio hablaba por sí mismo, destacando exactamente por qué necesitaba alejarme. Mientras mis padres finalmente enfrentaban sus errores, ella seguía igual, con derecho, esperando que el mundo girara a su alrededor. Estaba en mi oficina en casa, mirando el horizonte de San Francisco mientras escuchaba sus mensajes. El sol se estaba poniendo, tiñendo la bahía de dorado y rosa, y sentí una profunda sensación de paz. El reconocimiento tardío de su comportamiento no arregló los años de dolor, no borró el sufrimiento de haber sido reemplazado en ese crucero, pero validó mi decisión de defenderme. Su desesperación por contactarme demostró lo que había sospechado todo el tiempo. Solo me valoraron cuando ya no pudieron darme por sentado. Más tarde esa noche, mientras borraba sus últimos mensajes, vi mi reflejo en la ventana, los hombros hacia atrás, la cabeza en alto. Una confianza tranquila en mi expresión que no había tenido antes, el hijo que habría hecho cualquier cosa por su aprobación, ya no existía. En su lugar estaba un hombre que finalmente entendió que su aprobación nunca valió el precio que pedían. 6 meses de silencio transformaron mi vida de maneras que nunca imaginé. Sin el drenaje constante de tratar de complacer a mi familia, encontré energía que no sabía que tenía. Remodelé mi apartamento, cambiando las paredes beige que mi padre insistió en poner por colores vibrantes que me encantaban. Los muebles formales de la sala que nunca se usaron, comprados porque mi padre dijo que me hacían ver establecido, fueron donados y reemplazados por piezas cómodas que realmente se ajustaban a mi estilo. Cada cambio sentía como recuperar una parte más de mí mismo. Mis fines de semana, que antes estaban dedicados a agotadores vuelos a Denver y obligaciones familiares interminables, volvieron a ser míos. Me uní a un grupo de senderismo para hombres,
Comencé a tomar clases de fotografía e incluso empecé a aprender a navegar en la bahía, algo que siempre quise probar pero nunca tuve tiempo. El dinero que antes gastaba en boletos de avión y regalos para Jane, ahora iba en mis propias aventuras. Empecé un fondo de viajes, planeando viajes para mí, en lugar de costosos regalos para otros que no los apreciaban. El trabajo también cambió, Sin las constantes interrupciones de las dramáticas llamadas de mi padre sobre la última crisis de Jane, me encontré más enfocado, más creativo. Recibí otra promoción, esta vez permitiéndome celebrarla de verdad, en lugar de restarle importancia para no hacer sentir mal a mi hermana. Mis compañeros notaron el cambio en mí, comentaron sobre mi nueva confianza, la forma en que ahora me expresaba más en las reuniones, cómo parecía más presente y comprometido. La parte más difícil no fue el silencio en sí, fue manejar las olas de culpa que a veces me golpeaban por la noche. Años de condicionamiento me habían enseñado que era responsable de la felicidad de mi familia, que poner límites me hacía egoísta. Pero a medida que pasaban los meses, esas olas de culpa se fueron debilitando. Empecé a ver a un terapeuta que me ayudó a entender que el comportamiento de mi familia no solo era imprudente, era abuso emocional. Me ayudó a ver que mi silencio no era un castigo, era protección. Sus mensajes continuaron, pasando de demandas enojadas a súplicas desesperadas. El último correo electrónico de mi padre fue particularmente revelador. Nunca nos dimos cuenta de cuánto dependíamos de ti hasta que te fuiste. Jane está luchando sin tu ayuda y no sabemos qué hacer. Fue revelador que incluso en su disculpa, él seguía enfocándose en las necesidades de Jane. Pero por primera vez, no sentí la necesidad de correr a arreglar las cosas. Sus luchas ya no eran mi responsabilidad. Una tarde, mientras estaba en mi balcón mirando el atardecer sobre la bahía, encontré el último mensaje de voz de mi madre aún guardado en mi teléfono. Te extraño, cariño. Su voz vaciló. Extraño al hijo que nunca me tomé el tiempo de conocer realmente. Me dejé llorar entonces, no por culpa o dolor, sino por el reconocimiento de mi propio crecimiento. El hijo que ella extrañaba ya no existía. En su lugar estaba alguien más fuerte, alguien que entendía que el amor no debía requerir borrarse a uno mismo. Exactamente un año después del incidente del crucero, mis padres aparecieron sin previo aviso en mi oficina de San Francisco. Mi asistente, que se había vuelto muy protectora de mis límites, me llamó para advertirme. Tus padres están en el vestíbulo, me dijo. ¿Debería hacer que seguridad los escolte fuera? Estaba sentado en mi escritorio, mirando la foto familiar que finalmente había retirado de mi pared el mes pasado, y tomé una decisión que había estado preparando todo el año. Ahora comenta actualización para etiquetarme en la parte 4. Actualización. Les di a mis padres un viaje en un crucero de lujo de 5 días por California conmigo. Cuando los recogí en el aeropuerto, mi hermana perezosa llegó con ellos para ir en mi lugar. Mi padre se rió. Pensamos que tu hermana necesitaba aire fresco. Estoy seguro de que no te importa. Solo sonreí. Tuvieron una pequeña sorpresa cuando regresaron. Diles que suban, dije, mi voz firme. Cuando entraron a mi oficina, de alguna manera se veían más pequeños. La habitual confianza de mi padre había desaparecido, reemplazada por algo casi tímido. Los hombros de mi madre estaban encorvados, sus ojos no podían encontrarse con los míos al principio. El silencio se estiró entre nosotros, hasta que mi padre finalmente habló, su voz quebrada. Vendimos la casa, dijo. Le dijimos a Jane que tiene que mudarse y mantenerse por sí misma. Estamos tratando de arreglar las cosas no solo contigo, sino con todo. Les hice un gesto para que se sentaran, notando cómo se posaron inseguramente en el borde de sus sillas. Tan diferentes de su habitual comodidad con derecho, mi madre sacó un sobre grueso. Esto es de los cruceros, dijo, colocándolo sobre mi escritorio. Cada recibo, cada cargo. Hemos calculado exactamente lo que gastaste, incluidos los depósitos y las excursiones. Queremos devolverte el dinero. Miré el sobre pero no lo toqué. Nunca se trató del dinero, dije en voz baja. Se trataba del respeto, de ser visto, de que mis sentimientos fueran considerados al menos una vez antes que los de Jane. Mi padre empezó a llorar entonces, lágrimas reales, no las manipulativas que le había visto usar tantas veces. Lo sabemos, susurró, sabemos eso ahora. Pero no venimos solo a devolverte el dinero del crucero. Venimos a decirte que estamos en terapia, los dos, aprendiendo por qué hicimos lo que hicimos, por qué te pusimos tanto sobre ti y esperamos tan poco de Jane. Escuché mientras hablaban sobre sus realizaciones, sobre el daño que habían hecho, sobre sus esperanzas de reconstruir, no la relación que teníamos antes, sino algo nuevo, algo más saludable. No pidieron perdón inmediato ni exigieron que reanudara el contacto. En su lugar, me dieron algo que nunca había recibido de ellos antes, respeto por mis límites. Cuando se levantaron para irse, mi madre me dio una carta. Tómate tu tiempo, dijo. Léela cuando estés listo. Esperaremos hasta que decidas si y cuándo quieres que estemos en tu vida nuevamente. Salieron de mi oficina sin tratar de abrazarme o hacerme prometer algo. Me quedé allí mucho después de que se fueran, sosteniendo la carta sin abrir, sintiendo el peso de todo lo que representaba. Por primera vez en nuestra relación, estaban poniendo mis necesidades primero. No fue algo revolucionario ni dramático, solo un reconocimiento silencioso de mi valor, mi derecho a poner límites, mi poder para elegir la relación que quería. Han pasado 2 años desde ese día en mi oficina. Eventualmente leí su carta.
Una confesión de 12 páginas de cada vez que me apartaron por Jane, cada momento en que me dieron por sentado, cada oportunidad que perdieron de ser padres reales conmigo. No fue solo una disculpa, fue un reconocimiento de lo que había llegado a ser a pesar de su trato. Escribieron sobre cómo me habían observado a la distancia este último año, viendo mi éxito, mi fortaleza, mi negativa a empequeñecerme más. Jane nunca se disculpó. La última vez que supe de ella, finalmente estaba trabajando en una tienda de videojuegos local, obligada a mantenerse por primera vez a los 39 años. Mis padres mantienen ahora límites cuidadosos con ella. Ya no se apresuran a resolver cada uno de sus problemas. Están aprendiendo lentamente pero seguro que habilitarla nunca fue amor. Fue miedo. Miedo de dejarla fallar. Miedo de dejarla crecer. Miedo de perder su rol como sus salvadores perpetuos. En cuanto a mí, ahora soy diferente. El hombre que estaba en esa terminal del aeropuerto, aceptando en silencio su reemplazo, me parece un extraño. He aprendido que la verdadera fortaleza no se trata de aguantar malos tratos. Se trata de tener el coraje de decir basta. Mi valor ya no se mide por la aprobación de mi familia, y esa es la lección más valiosa que toda esta experiencia me enseñó. Empecé a reconstruir una relación con mis padres en mis propios términos. Nos vemos una vez cada pocos meses, solo conversaciones tranquilas donde ellos escuchan más de lo que hablan. Mi padre ya no empieza a contar historias sobre Jane en cuanto nos sentamos. Mi madre ha encontrado su voz, compartiendo sus propios pensamientos en lugar de solo asentir con lo que mi padre dice. No es perfecto, pero es real, y eso es todo lo que siempre quise. La semana pasada, mi madre me llamó solo para decirme que estaba orgullosa del hombre en el que me he convertido, no por mi éxito o logros, sino porque finalmente me defendí. Nos enseñaste a ser mejores padres, dijo, mostrándonos lo que estábamos a punto de perder. Mi padre añadió que al verme construir mi vida este último año, le ayudó a entender lo que había estado haciendo mal todo este tiempo. Seguimos tratando de hacerte más pequeño, admitió, cuando deberíamos haberte ayudado a brillar. A veces pienso en ese crucero que tomaron sin mí. Lo que se sintió como la traición definitiva, se convirtió en el catalizador de mi transformación. Al reemplazarme en ese barco, en realidad me liberaron. Me liberaron para convertirme en alguien que nunca más aceptaría ser una idea secundaria en su propia vida.